Una voz para algo más grande. En una carrera llena de escenarios, premios y millones de personas, llegó un momento en que Michael Jackson comenzó a mirar más allá del espectáculo. Ya no se trataba únicamente de cantar, ya no se trataba solamente de bailar. Había preguntas mucho más profundas. ¿Qué está ocurriendo con el mundo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Qué estamos enseñando a los niños? ¿Qué clase de futuro estamos construyendo? Y esas preguntas comenzaron a aparecer cada vez con más fuerza en su música. Michael entraba en una etapa diferente, una etapa en la que su arte comenzó a utilizarse como una herramienta para hablar de aquello que muchas veces preferimos ignorar. Y aquí aparece un valor fundamental: conciencia. Tener conciencia significa mirar lo que ocurre a nuestro alrededor y comprender que nuestras acciones tienen consecuencias. No vivimos aislados. Lo que hacemos puede afectar a otras personas, puede afectar a nuestra comunidad y también puede afectar al planeta. Esta idea comenzó a ocupar un espacio importante en el mensaje artístico de Michael. Canciones como Heal the World, Black or White y posteriormente Earth Song llevaron su música hacia temas relacionados con la humanidad, la unidad y el cuidado de la tierra. Pero detrás de esas canciones había algo que puede enseñarnos mucho: utilizar aquello que tenemos para llamar la atención sobre aquello que importa. Michael tenía una voz, tenía millones de seguidores, tenía una plataforma mundial y podía decidir cómo utilizarla. Eso nos lleva a otro valor: responsabilidad. Tener influencia también significa tener responsabilidad. Y esto no solamente aplica a las personas famosas. Un padre tiene influencia sobre sus hijos, un maestro sobre sus alumnos, un líder sobre su equipo, un creador de contenido sobre su audiencia. Incluso una persona común puede influir profundamente en quienes están a su alrededor. Por eso debemos preguntarnos: ¿qué estamos transmitiendo con nuestras acciones? Porque muchas veces enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Michael podía utilizar una canción para entretener, pero también podía utilizarla para provocar una reflexión. Y eso transforma el propósito del arte. Una canción puede durar 4 o 5 minutos, pero una idea puede permanecer durante décadas. La Tierra también necesita una voz. Uno de los momentos más importantes de esta etapa llegó con Earth Song. La canción no hablaba solamente de una persona, hablaba de la tierra, de los animales, de la destrucción, de la guerra, del sufrimiento y de una pregunta que todavía hoy resulta profundamente actual: ¿qué le estamos haciendo a nuestro mundo? Aquí encontramos un valor que queremos rescatar especialmente: respeto por la vida. El ser humano no está separado de la naturaleza. Dependemos del agua, del aire, de los animales, de los bosques, de los océanos y de un planeta capaz de sostener nuestras vidas. Por eso cuidar el medio ambiente no debería ser solamente una moda, es una responsabilidad. Y esta enseñanza puede comenzar con acciones muy pequeñas: no desperdiciar agua, reducir residuos, cuidar los espacios públicos, respetar a los animales, evitar contaminar, enseñar a nuestros hijos a cuidar aquello que les pertenece a todos. Quizá una persona piense: mi acción es demasiado pequeña para cambiar el mundo. Pero toda transformación comienza con acciones pequeñas que se repiten millones de veces. Y esa es una de las grandes lecciones que podemos rescatar: la esperanza. Pero hablar de los problemas del mundo no significa quedarse atrapado en ellos. También significa creer que podemos hacer algo. Y ahí aparece otro valor: esperanza. La esperanza no significa pensar que todo se solucionará mágicamente. Significa creer que nuestras acciones todavía pueden marcar una diferencia. Cuando una persona ayuda a otra,
existe esperanza. Cuando alguien enseña, existe esperanza. Cuando una familia educa a sus hijos con valores, existe esperanza. Cuando alguien decide cuidar el planeta, existe esperanza. Cuando una persona elige la empatía en lugar de la indiferencia, existe esperanza. Y quizás ese sea uno de los mensajes más poderosos de esta etapa. No podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero sí podemos decidir qué aportamos nosotros. Michael había llegado a una etapa donde su música podía alcanzar a millones, y decidió utilizar parte de esa atención para hablar de asuntos que afectaban a todos. Eso también es evolución, porque al principio de una carrera muchas personas preguntan, ¿cómo puedo tener éxito? Pero después puede aparecer una pregunta mucho más importante, ¿qué puedo hacer con el éxito que tengo? Y esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque el verdadero crecimiento no consiste solamente en acumular, también consiste en compartir, no solamente en recibir, también en aportar, no solamente en ser escuchado, también en escuchar, y no solamente en buscar reconocimiento, también en dejar una huella. Michael Jackson ya había conseguido reconocimiento mundial. Ahora su historia comenzaba a adquirir otra dimensión, la dimensión de una persona cuya voz podía convertirse en un mensaje para millones. Y en la siguiente parte veremos cómo esa conciencia se relacionó con uno de los temas más importantes de toda existencia, la capacidad del ser humano para elegir entre la indiferencia y la acción. Porque una cosa es saber que el mundo tiene problemas y otra muy diferente es preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo? El mundo que queremos dejar. Hay preguntas que pueden cambiar nuestra manera de mirar la vida. Una de ellas es, ¿qué mundo queremos dejar a quienes vienen después de nosotros? Michael Jackson utilizó parte de su obra para plantear precisamente esa pregunta. No solamente hablaba del presente, también hablaba del futuro. Y cuando pensamos en el futuro, aparece una responsabilidad que pertenece a todos. Legado. El legado no es solamente aquello que una persona consigue durante su vida, también es aquello que deja para quienes vienen después. Podemos dejar dinero, podemos dejar propiedades, podemos dejar fotografías, pero también podemos dejar algo mucho más importante, valores. Podemos enseñar respeto, podemos enseñar solidaridad, podemos enseñar responsabilidad, podemos enseñar amor por la familia, podemos enseñar cuidado por la naturaleza, y esas enseñanzas pueden continuar pasando de una generación a otra. Michael entendió que su música podía llegar a personas que quizá nunca conocería. Un niño podía escucharla, un joven podía verla, una familia podía reflexionar sobre su mensaje y quizá alguien podía cambiar una pequeña parte de su manera de pensar. Eso es influencia, pero también es responsabilidad. Cambiar la mirada. Vivimos en un mundo donde muchas veces estamos acostumbrados a observar los problemas desde lejos. Vemos una noticia, nos preocupa unos minutos y después continuamos con nuestra vida. Pero la empatía nos pide algo diferente, nos pide detenernos, mirar, escuchar, preguntar, ¿qué puedo hacer? No siempre tendremos una solución, pero podemos comenzar con una acción. Podemos ayudar a alguien, podemos enseñar, podemos cuidar, podemos compartir, podemos levantar la voz cuando alguien no puede hacerlo, y eso nos lleva a otro valor, humanidad. Ser humano no significa únicamente existir, también significa reconocer la dignidad de los demás, entender que cada persona tiene una historia, que cada persona enfrenta problemas que quizá nosotros desconocemos, y que muchas veces una pequeña muestra de empatía puede significar muchísimo para alguien. Ese mensaje atraviesa generaciones, y probablemente sea una de las razones por las que determinadas canciones continúan emocionando tantos años después. Porque no hablan solamente de una época, hablan de nosotros, una lección para las nuevas generaciones, quizá
la parte más importante de esta historia no sea lo que Michael Jackson hizo, quizás sea lo que nosotros podemos hacer después de escucharla, porque una historia pierde gran parte de su valor si solamente la observamos. Pero se vuelve poderosa cuando nos transforma. Si después de escuchar una canción decides cuidar más el planeta, si decides tratar mejor a una persona, si decides ayudar a alguien, si decides no rendirte, entonces aquella historia consiguió algo, dejó una huella. Y esa es precisamente la razón por la que estamos construyendo esta serie. No queremos solamente contar la vida de personajes extraordinarios. Queremos descubrir qué valores podemos rescatar de sus caminos, porque detrás de cada gran trayectoria existen decisiones, esfuerzo, errores, triunfos, caídas, aprendizajes y sobre todo oportunidades para crecer. Michael Jackson utilizó su arte para hablar de un mundo que necesitaba conciencia, y aunque no podemos cambiar el planeta entero con una sola acción, sí podemos comenzar por aquello que tenemos cerca. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra manera de tratar a los demás, nuestra relación con la naturaleza, nuestra forma de enseñar a quienes vienen detrás. Ahí comienza el cambio, no mañana, hoy, el mensaje final. Quizá algún día alguien recuerde una canción de Michael Jackson, pero más importante todavía sería que alguien recuerde una enseñanza, que alguien haya decidido ayudar, que alguien haya aprendido a tener empatía, que alguien haya comenzado a cuidar el planeta, que alguien haya entendido que sus acciones tienen consecuencias, porque al final el verdadero legado no está solamente en lo que dejamos detrás, está en lo que provocamos en los demás. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué quieres dejar tú cuando llegue el momento de mirar hacia atrás? ¿Quieres que recuerden solamente lo que conseguiste? ¿O quieres que recuerden también cómo hiciste sentir a las personas que estuvieron contigo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este capítulo te hizo reflexionar, regálanos un me gusta. Suscríbete al canal para acompañarnos en los últimos capítulos de esta serie. Comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje. Cada suscripción, cada comentario, cada like y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando historias que busquen algo más que entretener. Historias que hagan pensar, sentir y reflexionar. Y también queremos preguntarte, ¿qué otro personaje te gustaría que protagonizara nuestra próxima serie documental? Puede ser un deportista, un artista, un líder, un científico o cualquier persona cuya historia tenga valores que podamos aprender. Escríbelo en los comentarios, porque tú también formas parte de este proyecto. Y recuerda nuestra frase: no recordamos solo a las personas, recordamos los valores que dejaron al mundo.